Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio que tiene la intención de brindarnos herramientas y estrategias que nos puedan ayudar al día a día en circunstancias o eventos especiales. Así que te invito a escuchar el episodio del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Como el episodio anterior platicaba sobre cómo dar algunas noticias que pueden llegar a ser dolorosas, complejas, o como te decía, que tal vez es la entrada para que una persona viva una de las épocas, pues a lo mejor más difíciles de su vida, o el inicio de un proceso de un duelo, etcétera. Y justo a raíz de ese episodio, pues quería platicarte también un poquito sobre tanatología. Hoy quiero que nos enfoquemos en este ratito que nos vamos a estar tomando un cafecito juntas y juntas. Vamos a hablar de qué es la tanatología y por qué. Yo siempre digo que la tanatología es algo que se nos tiene que enseñar a todos. Yo creo que en la escuela sería interesante que incluyan alguna materia que tenga que ver con el manejo de las finanzas, obviamente salud mental y este tema de tanatología. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de lo que es las pérdidas, porque justamente la intención es que conozcamos un poquito más qué es tanatología. No solo habla de la muerte, porque a veces cuando escuchamos la palabra pensamos que solo se trata de hablar de temas de muerte, pero no. En general habla de lo que son las pérdidas. Y pues es que todos estamos expuestos a lo largo de la vida a cantidad de situaciones que pueden simbolizar una pérdida importante. Y a veces minimizamos las pérdidas porque decimos, ay, esto que me acaba de suceder es una pérdida, pero no es tan importante como que alguien falleció o el diagnóstico de una enfermedad. ¿Qué puede ser una pérdida que solemos minimizar? Pues a lo mejor la muerte de una mascotita o que la pérdida de un trabajo, un divorcio, una mudanza, en fin, cantidad de cosas que podemos experimentar como una pérdida. Algunas son más pequeñas, algunas son otras más grandes, pero esto nos invita a estar en periodos o circunstancias de despedidas, el fin de una relación, el cambio de una ciudad, como te decía, perder un empleo. Y entonces es una despedida simbólica, es una pérdida importante. ¿Por qué? Porque lo que tenía ya no está y eso me lleva a enfrentar nuevas circunstancias en la vida. Entonces, frente a cada pérdida, nuestra vida va a cambiar y es aquí donde entra en juego esta disciplina tan importante que es la tanatología, que para algunas personas tienen ciertos conocimientos y para algunas otras es como lo he escuchado, pero en realidad no tengo ni idea de qué es, de qué trata, etcétera. Entonces, hoy vamos a platicar de tanatología, así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. ¿Qué dices? ¿Nos tomamos un café? En términos muy generales, quiero explicarte que la tanatología es una herramienta que estudia la vida, la muerte, el duelo y las pérdidas. Eso, como que en términos generales, vamos a agrupar de qué es lo que habla. Como te decía al principio, entonces no solo habla de la muerte, vamos a hablar de los procesos que implican alguna pérdida y de esta palabra que muy probablemente has escuchado, que es muy, muy frecuente, muy común, en redes circula muchísimo, que es la palabra del duelo, qué significa vivir un duelo, etcétera. Y el objetivo de la tanatología no es hablar solo de una cosa como la muerte o el miedo a la muerte, sino el ayudarnos a comprender qué es la muerte, pero también qué es la vida. Paradójicamente, la tanatología nos regresa a la vida, a aquello que pasa después de aquello que perdemos, de aquello que cambia, de aquello que ya no está, para poder reconectarnos con una vida en plenitud, reconociendo que todo cambio implica dejar algo atrás, pero también ir al encuentro de vivir cosas nuevas. A veces pensamos que la tanatología únicamente es para pacientes o personas en una etapa terminal o que están pasando por el fallecimiento de un ser querido. Sin embargo, como lo mencionamos, pues es aprender a enfrentarnos
con amor, con autocuidado, con compasión, con resiliencia, aquellas experiencias que implican algún cambio importante en nuestra vida. Algunos elementos importantes entonces, como te decía hace ratito, pues es reconocer que la tanatología nos explica o nos invita a darnos cuenta. Ahorita te voy a mencionar 4 elementos, pero no son los únicos, puede haber muchos más. Uno de ellos es la pérdida. ¿Qué es una pérdida? Cualquier cosa que desaparece, que cambia o que ya no va a estar en nuestra vida. Esto puede ser personas, proyectos, roles, salud, etapas. Por ejemplo, ahorita que te hablaba de roles o de etapas, en una familia donde ya hay una hija o un hijo y llega el nuevo hijo o la nueva hija, justo viene una etapa de cambio y un cambio de roles. ¿Por qué? Porque paso de ser hija o hijo único, paso a ser la hermana o el hermano mayor. Y eso implica una pérdida de una atención como la estaba recibiendo antes. No es que se va para siempre, pero está cambiando. ¿Por qué? Pues porque ahora mamá y papá, aparte de prestarme atención a mí, que antes toda la atención era para mí, ahora van a prestar atención a mi hermana o a mi hermano, y entonces esto yo lo puedo sentir, me puede doler, puedo sentir enojo, rabia, tristeza, etcétera. Entonces, ahí es una pequeña pérdida. No es que papá y mamá van a desaparecer, no es que dejan de amarme, pero las circunstancias como vivía antes, pues están cambiando. Y mi cuerpo lo siente con las emociones relacionadas con las pérdidas. De aquí es importante entonces reconocer, pues que vamos a vivir un pequeño proceso de duelo o un gran proceso de duelo. Hay diferentes características y situaciones alrededor, pero vamos a vivir un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo sola o yo solo, hay alguien más. La atención ahora la voy a dividir, los juegos, los juguetes los voy a compartir, tal vez mi cuarto también lo voy a compartir. Entonces implica un proceso de cambio. Lo significativo de este concepto de pérdida es esto que te decía, algo que antes estaba y que hoy ya no está, y que entonces me implica reconocer que están habiendo cambios en mi dinámica de vida, en mis horarios, en la economía, en los espacios, cambios en las formas en las que me relaciono con personas. Entonces, la tanatología es un acercamiento a reconocer que a lo largo de la vida estamos expuestos a cantidad de pérdidas. Otro de los puntos importantes que se desglosa de este concepto de la pérdida, bueno, y claro, en el concepto de la pérdida también está temas un poco más que reconocemos como más trascendentes tal vez, que tienen igualdad de trascendencia, que es el diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa, el fallecimiento de un ser querido, el saber que llega un accidente y a partir de este accidente la persona se puede quedar en una circunstancia de discapacidad, etcétera. Entonces, habla de cualquier tipo de situación que nos lleva a estos cambios en la dinámica de vida. Y esto nos lleva, te decía, a la siguiente palabra, que es el famosísimo proceso de duelo. Que el duelo, en términos súper sencillos, es la respuesta natural y humana a la pérdida. O sea, es la respuesta emocional, psicológica, física, porque también hay cambios a veces en, no sé, en el ritmo cardíaco, a veces empieza a doler la cabeza o con el estómago, y entonces el cuerpo, acuérdate que el cuerpo pues está totalmente vinculado con la psique, ¿no? Con las emociones, etcétera. Entonces, tal vez no estoy comiendo bien, no estoy comiendo de más, por eso hablamos de que la tanatología nos invita a poder atravesar esta pérdida a través de este duelo, pero un duelo con autocuidado, con dignidad, con compasión, etcétera. Entonces, el duelo va a ser esta respuesta ante esa pérdida. Y entonces, el duelo es probablemente lo que has escuchado, que tiene muchas etapas, pero en términos generales, el duelo es un proceso. Y un proceso es algo que vamos viviendo paulatinamente, vamos reconociéndonos día, como esta parte de un día a la vez,
con nuevas emociones, nuevas experiencias, nuevos recuerdos. A veces en un duelo vivimos emociones que nunca habíamos sentido o con una intensidad que en la vida me había imaginado que yo iba a llegar a sentir algo. Entonces es un proceso. Y esta parte de recalcar que es un proceso creo que es el más importante porque de alguna manera es que nos encanta ser sobreexigentes con nosotros mismos. O sea, nos encanta exigirnos demasiado, pensar que todo lo tenemos que hacer como si fuéramos robotitos, etapa 1, etapa 2, ya pasé 10 minutos acá, ya pasé 15 minutos, ya pasé un día, entonces, órale, la etapa siguiente del duelo y al día siguiente la otra etapa, etcétera. Pero se nos olvida que somos personas, que somos seres humanos, que no somos robots y que el proceso de duelo no tiene unos estándares eh, cerrados, rígidos, que nos digan, el duelo lo tienes que vivir en 72 horas, 25 segundos, 25 minutos, 3 segundos, ¿no? El duelo de fallecimiento de un padre te tiene que llevar 6 meses con 10 horas y 5 minutos, ¿no? Entonces, la realidad es que cada uno, por nuestras experiencias, nuestras herramientas emocionales, duelos anteriores que hemos vivido, circunstancias contextuales como educación emocional en casa, la red social de apoyo, la dinámica de convivencia en nuestra familia, etcétera. En fin, cantidad de elementos son los que nos van a llevar a vivir un duelo de una o de otra manera. Entonces, reconocer que el proceso de duelo es personal, es individual, no hay un estándar. Es importantísimo que lo sepamos porque a veces nos estamos comparando y estamos diciendo, es que ya pasó un día y no lo he superado, es que ya pasó un mes y no lo he soltado y es, espera, ¿dónde dice que porque ya pasó un mes o que ya pasó una hora ya tendrías que estarlo haciendo muy bien? Es que ya llevo un año en terapia, sí, pero la terapia no es igual a no sentir y la terapia no es igual a que ahorita vivo una crisis y en 10 minutos estoy como si nada hubiera pasado. Eso no es la terapia. La terapia es, lo voy a reiterar hoy, creo que muchísimas veces, la terapia y saber de esto de tanatología no es igual a esto. Vivo la crisis y en 10 minutos estoy como si nada hubiera pasado. Tanatología y el proceso de psicoterapia nos ayudan a atravesar el proceso de duelo con dignidad, amor, autocuidado, compasión. No es, no lo vivas, no es, no lo sientas, no es, pues ya llevas un año de terapia y ya deberías haberlo superado al mes de haberte divorciado. No, es vive tus emociones, porque parte de lo que implica, pues obviamente es este reconocimiento que vamos a platicar al ratito, pero implica saberte que estás en un duelo y darle lugar y espacio a decir, ven, siéntate, es que claro que aquí vas a estar, es como dicen, ¿no? Ver el elefante rosa de la habitación y no decir, no debería, porque como estoy en terapia, pues ya tendría que haber avanzado. Claro que hay algunas señales que nos pueden decir si vamos bien o si nos quedamos, nos estamos ni siquiera trazando, atascando tal vez, ¿no? O sea, como que ya nos quedamos ahí un ratito en una etapa, pero tampoco es lo más terribilísimo, ¿sabes? En otro momento platicaré de estos famosos duelos complicados donde sí ya siento que debería haber avanzado un poquito más y no me he movido del mismo, no me he movido del lugar, pero bueno, finalmente es poder reconocernos que tenemos la libertad, la oportunidad, el poder reconocer muy amorosamente que el proceso de duelo no tiene una rigidez de días, horas, minutos, segundos, no tiene tiempo, es un proceso. Y para cada uno de nosotros, el proceso tiene que ser individual, personalizado, con libertad, etcétera. ¿Sale? La tercera palabra
o concepto que te invito a reflexionar a partir de esto que estamos hablando, del tema de tanatología. El primero fue la pérdida, el segundo es el duelo y la tercera es algo que creo que es muy bonito, que tiene que ver con el sentido de vida. Cuando yo te hablaba de que la tanatología nos invita a reconocer las pérdidas, que implica esto, que es algo que cambió, algo que ya no está, algo que se queda atrás, algo o alguien que murió, entonces habla y te decía, y entonces es aceptar esta situación para reconocer cómo cambia nuestra vida y conectarnos con esta nueva etapa de vida que voy a vivir. Por eso el concepto de sentido de vida termina siendo fundamental en esta situación y en general en la vida. Pensar en el sentido de vida nos invita a reflexionar sobre lo que realmente valoramos, sobre lo que nos da un propósito para despertarnos, para hacer cosas, para trabajar, para buscar de qué vivir, para saber que nos vamos a acostar hoy, nos vamos a dormir, porque mañana mi día tiene un propósito. Nos ayuda el tener un sentido de vida a atravesar las pérdidas con mayor fortaleza. Y ahora, el sentido de vida, hay un episodio, en los primeros episodios de este podcast hace muchísimo tiempo, uno de los primeros episodios que hice fue justamente hablando del sentido de vida. Y entonces, el sentido de vida no es que hoy lo escribo, hoy me siento a hacer en un taller, me siento a escribirlo, lo redacto, lo tengo clarísimo y este sentido de vida se queda como tallado en piedra para toda la vida. Este sentido de vida me va a acompañar por un rato, pero eventualmente hay que regresar a recordarlo, a reestructurarlo, a editarlo, a modificarlo, a actualizar ese proyecto de vida. Por ahí también en los episodios de los primeros que grabé hay uno que tiene que ver con el recontrato con la vida y que justamente es esto. Las pérdidas nos invitan a hacer un nuevo contrato con la vida. El nuevo contrato con la vida quiere decir desde dónde asumo nuevas responsabilidades, nuevas expectativas, nuevos proyectos, modifico los propósitos que tengo, modifico las actividades que voy haciendo. Alguna vez una persona en terapia, una chica, ella en ese momento tenía pues alrededor de 26, 27 años. Y entonces muy interesante porque ella llega a terapia justo porque su vida ya había cambiado demasiado y estaba en un momento donde decía, no sé para dónde voy. O sea, ya terminé una licenciatura, ya terminé un posgrado, pero ¿qué sigue? Entonces me platicó. Cuando yo estaba en la preparatoria, mi maestra de estas materias de psicología, tal vez orientación vocacional o estas materias que hay en la preparatoria relacionadas con el tema de la psicología, de nuestro proyecto de vida justamente, me platicó, la maestra nos puso un ejercicio de hacer la famosa línea de vida, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Una línea del tiempo de mi vida, qué quiero hacer, qué quiero lograr, dónde me veo, etcétera. Y la palabra significativa que ocupó fue, yo hice mi línea del tiempo de la vida hasta mis 25. Y ya llegué. Pero nunca me senté a reestructurar qué viene después. O sea, como que mi objetivo y mi meta, lo que yo visualizaba era esto, terminar mi licenciatura, terminar mi maestría y ella tenía como muy consciente o muy enfocada en este aspecto académico y económico y tener un trabajo estable, ¿no? Entonces en este momento que ya había alcanzado estas tres me dijo, pero ahora ya no sé, o sea, ya lo tengo y luego qué, o sea, yo no fui construyéndome en el ir actualizando y decir, ajá, y después van a venir otros 2 pasos y luego otros 2 pasos. No, ojo, paréntesis súper importante, no desde la ansiedad, o sea, no desde la angustia del futuro de, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo va a ser? ¿Y voy a poder? ¿Y si no lo alcanzo? No, no desde la ansiedad,
porque el tener un sentido y un proyecto de vida no es desde tengo que tener todo completamente resuelto y controlado, no, quiere decir tengo una idea, tengo un propósito. Y claro que en el camino va a haber pérdidas y va a haber cambios. Y en el camino me voy a topar con que yo tenía pensado hacer no sé, yo quería irme a estudiar al extranjero, pero de pronto llegó que aquí en México encontré lo que quería estudiar en otra universidad que me encantó y el campus me gustó muchísimo y entonces ya me quedé a estudiar acá. ¿Sabes? O sea, saber que en el camino pueden cambiar cosas, pero aún aunque cambien cosas, yo sigo teniendo un propósito. Entonces, no desde la ansiedad, o sea, el pensar en el construir un mañana, un futuro donde me veo, no es desde la ansiedad y la angustia de tendría que tener todo perfectamente controlado, sino desde este lugar que es la flexibilidad y voy teniendo motivaciones, voy teniendo propósitos y esto me lleva a la disciplina, en fin. El sentido de vida, entonces, en el ejemplo que les platicaba de esta chica, entonces para ella le resultó como cuando platicábamos del sentido de vida, etcétera, como que se le abrió. Ella llega con una aparente depresión. Ella decía es que estoy deprimida porque había algunos factores, etcétera, que le hacían pensar que estaba deprimida. Pero en realidad cuando fuimos explorando y hablamos de este tema, me dijo, claro, en realidad no es una depresión por X tema que estaba viviendo, sino en realidad es esta pérdida me lleva a reconocer que hay un proceso en mi proyecto de vida, en mi sentido de vida, que no tengo claridad. Y entonces, bueno, reestructuramos, estuvimos hablando del sentido de vida y bueno, ya está, terminó su proceso y por ahí andará en este momento, ¿no? Entonces, tener un sentido de vida no es tener todo controlado, no es saber que nada me va a doler y que todo va a estar perfecto. El tener un sentido de vida nos permite vivir las pérdidas con mayores fortalezas. Porque entonces sabemos que hoy tengo una pérdida súper, súper, súper significativa. Me voy a ir a dormir triste, habiendo llorado, con desilusión. Incluso puede haber cierta desesperanza en el sentido de no sé qué tan fácil va a ser levantarme de esto, pero con la fortaleza de que mañana mi día tiene un propósito, de que mañana hay una razón por la cual voy a poner una alarma y esa alarma me va a hacer despertarme para cumplir con ciertas metas, propósitos que me llevan a otras metas y otros propósitos muchos más grandes. A veces dentro de estos propósitos pueden ser cosas tan simples como terminar de pues mi ciclo escolar, pueden ser proyectos más grandes como me quiero comprar algo que siempre he querido, desde una pluma que siempre he querido hasta una casa si quieres. Mi propósito del día de mañana tiene que ver con quiero tener mi casa, sentirla como un espacio limpio, agradable, bonito y entonces mi propósito es mañana quiero dedicarle un día a la cocina para limpiar a súper fondo o mi propósito de mañana es pues que no sé, me estoy divorciando, es una pérdida súper significativa, pero sigo teniendo el propósito laboral de que yo quiero llegar a cierto puesto o cierto lugar en el trabajo, en fin, la pérdida la voy a vivir, voy a atravesar ese duelo que estoy viviendo, pero sé que mi día, cuando me despierte mañana, sigue teniendo un propósito. Y el cuarto punto es la tanatología nos invita a reconocer una palabra muy bonita también, que es el acompañamiento. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos viviendo pérdidas, atravesando un duelo, reconectándonos, como te decía, haciendo este recontrato con la vida por este sentido de vida, es sabernos que no tenemos que vivir el dolor en soledad. La tanatología habla mucho del acompañamiento y no solo del acompañamiento de la persona profesional que tiene estudios y herramientas, que es el tanatólogo o el psicoterapeuta, sino saberme que hay un apoyo también en mi red social
familia, amigas, amigos, hijos, hijas, los vecinos, sabernos que no estamos tan solos en este mundo. También otro de los episodios que hace algún tiempo hice, justo de los últimos que hice cuando pausé el podcast, fue uno de la soledad, que incluso fue muy visto, ¿no? Es de los que más reproducciones tiene, pero justamente ese hablaba de si la soledad te hablara, ¿qué te diría? Porque a veces nos pensamos que estamos muy, muy, muy solos. Y puede ser porque a veces sí hay contextos que nos llevan a darnos cuenta que pues papá y mamá no están, vivo por ejemplo, las personas que migran a otro país o incluso a veces a otro estado sí, pero mi familia está en otro estado, aquí no tengo a una mamá, a un papá, a una hermana, a un hermano, aquí me vine a estudiar o me vine a trabajar y aquí no vive nadie y ahí voy formando una red de apoyo. Entonces, el acompañamiento al que se refiere la tanatología, pues es este apoyo profesional, pero también a este apoyo social y en muchos casos el acompañamiento espiritual. Para quienes tienen una espiritualidad en un lugar que es importante para ellos. Y espiritualidad, pues sabemos que se vive desde muchísimas expresiones muy diferentes. Una es la religión, pero puede haber muchas otras formas de vivir la espiritualidad. Entonces, sabernos que puede haber espacios para hablar con personas, para sentirnos escuchados. Por ejemplo, había una chica que tal vez escuches el episodio y te vas a reconocer lo que voy a decir ahorita de ti, pero esta persona la estuve acompañando en un proceso de cáncer, un cáncer. Y ella, en este proceso, pues que fue bastante complejo, afortunadamente hoy ya está muy bien, rehaciendo su vida, el cáncer ya quedó como una experiencia del pasado, pero en el momento, en el año tan importante que pasó en la etapa de recuperación y las quimios y todo esto, es una de las herramientas que nos sirvió mucho de apoyo y que incluso fue motivación de ella fue quien decidió buscarlo. Y entró como por curiosidad, pero se dio cuenta que era un espacio bastante saludable, donde empezó a conectar con un grupo que encontró en internet de mujeres que estaban pasando por el mismo tipo de cáncer. Y entonces, algo que a ella le proporcionó este grupo es el acompañamiento. No era ahí el acompañamiento como el que vivíamos nosotras en nuestro espacio de terapia. Ahí era un acompañamiento de iguales o personas que tenían familiares en circunstancias similares y el apoyo social que ella recibía, veía, era un lugar donde podía hablar libremente de lo que sentía, de los días más pesados y difíciles. Y entonces, ese proceso de duelo que ella vivió en ese momento, porque fue el duelo de la salud como venía viviendo, más otros duelos por ahí alrededor sobre los cambios en su vida, ¿no? Cosas que no podía hacer, volverse por un tiempo como medianamente dependiente, ¿no? De cuidados de otras personas, en fin, muchos, muchos duelos que fuimos viendo que se vivían al mismo tiempo, pero lo interesante es que el espacio de este grupo de apoyo era un espacio finalmente tanatológico, porque lo que hacía era poder escuchar la voz de ella, poder expresarse, poder compartir sus inquietudes, sus miedos, su enojo, su tristeza, con unas personas que les entendían desde un lugar diferente a su familia, al proceso de la propia terapia, y entonces se volvía como una herramienta más que a nosotros nos ayudó muchísimo en el proceso y obviamente pues a ella le ayudó demasiado, ¿no? Entonces, la tanatología, sí, obviamente el acompañamiento tanatológico lo va a hacer de manera mucho más precisa aquella persona que tiene estudios de tanatología. Pero en términos generales, por eso el episodio de hoy es
es que todos tendríamos que saber tanatología. Como nos dicen, todos tenemos que saber primeros auxilios. Había una persona cercana a mi familia que en algún momento en algún momento estuvo cercana a mi familia, y esta persona, recuerdo en alguna plática de esas triviales, pero que se guardan en la memoria, esta persona platicando alguna vez me dijo, hay 3 cosas indispensables que todo ser humano tiene que saber. Me dijo, primeros auxilios, saber nadar y saber manejar, ¿no? Entonces, porque son 3 cosas que puedes ocupar en algún momento de emergencia, en alguna situación de alguna crisis y que te vuelve incluso una persona resolutiva. Bueno, yo le agregaría, y todos tendríamos que saber elementos de tanatología. Todos tendríamos que saber cosas claves que tienen que ver con los procesos de pérdidas. ¿Por qué? Porque todo ser humano está expuesto a pérdidas. Toda familia está expuesto a pérdidas. La famosísima adolescencia que la tenemos súper etiquetada como lo peor, y que etapa de cambio, y cuando hay pláticas entre papás y todavía están chicos, los hijos es, uy, no, y espérate que llegue la adolescencia. O cuando ya tenemos los hijos adolescentes, no falta el, uy, no, estás en la adolescencia, no inventes, ¿y cómo te va? ¿No? Entonces tenemos súper etiquetada a la adolescencia como lo peor del mundo, y la verdad es que no. Es una de las etapas más bonitas que también puede haber. Hay cosas muy enriquecedoras en la adolescencia, pero es la pérdida de por 10, 11 años, fui madre o padre de una niña o un niño que me requería de una manera muy diferente, mucho más presente, esta parte de me daba más abrazos, era más cariñoso, podía decirle qué hacer. Claro, en la adolescencia, como vienen los cambios de ya no le puedo decir qué ponerse, o bueno, ya no tengo ese lugar de decirle qué te pones, la música que yo pongo es la música que ella o él escucha, y así, cosas, no sé, como modo de ejemplo, ¿no? Pero pues la adolescencia nos dice, el niño, la niña ya se fue, y la niñez nos causa, en general creo que la niñez nos causa mucha ternura y mucho, a mí, hablo en términos personal, a mí la niñez me despierta amor, ternura, emoción, alegría. Entonces, en muchos padres, justo el reconocer, es que voy dejando ir a mi niña para reconocer que ya es una adolescente, es una pérdida. Y entonces, toda familia que tiene hijos, toda familia va a atravesar por una pérdida. Por lo tanto, toda familia va a atravesar por un proceso de duelo. Este es un ejemplo, pero de ahí hay muchísimos otros ejemplos que nos implican a esto que te decía. Todos, absolutamente todos, vamos a pasar por pérdidas. Por eso todos, absolutamente todos, tendríamos que conocer ciertas cosas básicas e indispensables de lo que es saber tanatología. Tal vez no como la experta o el experto o el especial, no sé si experto, pero el especialista que te va a acompañar a transitar el duelo, pero sí voy a saber cosas básicas como sé que estás pasando por una pérdida, sé que vas a vivir un proceso de duelo, sé que es importante reconectar con tu proyecto de vida, y aquí estoy para acompañarte. Y bueno, estos fueron 4 puntos o elementos básicos que nos permiten entender de qué va la tanatología. La tanatología nos implica conocer qué es una pérdida, un duelo, un sentido de vida y un acompañamiento. Ahora, 4 claves súper prácticas que la tanatología nos enseña. O sea, una cosa es qué es la tanatología y otra cosa es cómo poder vivir la tanatología y cómo poder ser una persona que brinde apoyo a alguien más, tal vez no como te decía, no como el especialista, pero sí como alguien que sabe que estás pasando por una pérdida y qué puedo hacer frente a ti. Primero, bueno, frente a ti o frente a mi propia vida. O sea, la tanatología aplicada a mí misma o aplicada a las personas que están a mi alrededor. Primero y súper importante e indispensable, y por muy básico que te suene, la realidad es que muchas veces es desde aquí ya estamos omitiendo y desde aquí ya estamos llevando un camino que nos puede complejizar
a futuro el bienestar emocional. La más básica, indispensable y sencilla y que muchas veces no hacemos es reconocer la pérdida. Poder darle nombre a lo que se perdió, no minimizarlo, no pensar que no es tan importante como lo que está viviendo el vecino. Todos estamos viviendo nuestras propias realidades. Muy probablemente todos hemos pasado por etapas de crisis muy complejas y a veces pasamos esa crisis y entramos en una etapa muy tranquila, pero volteas a ver a la persona de enfrente y dices, wow, ellos están pasando ahorita por una crisis muy importante, pero a lo mejor en unos meses ya no van a estar en ese lugar y a lo mejor tú sí, y en fin, así es la vida. En este sentido, no es que porque tú estás pasando por un evento mucho más importante, lo que yo estoy viviendo lo voy a minimizar. Tan simple, nosotros cuando suelo dar clases de tanatología y ejemplos de esto, suelo explicarlo tan simple como cuando pierdo un llavero, mis llaves de la casa, con un llavero que alguien me regaló y que ese llavero para mí era súper importante, tenía un significado emocional importante, ahí voy a vivir un proceso de duelo. Claro, queda claro que no es en la misma magnitud que otro tipo de situaciones, pero reconocer de, vivo todo el proceso, el famoso enojo. Hoy no te voy a hablar de las etapas del duelo, que es el enojo, la tristeza, la negociación, la aceptación, la negación, etcétera, ¿no? Pero paso por todos esos procesos, por esas etapas del proceso de duelo. Entonces, sí hay duelos importantes que hay que reconocer. Uno, un duelo, y esto puede ser complejo de escuchar para algunas personas, pero una pérdida importante que puede vivir una pareja es la pérdida que tiene que ver con que una de las personas, uno de los miembros de la pareja fue infiel. Y entonces es la pérdida de la relación como la teníamos antes e ir al descubrimiento de si podemos reestructurar y reconstruir la relación o nos vamos perfilando a el fin y la despedida de esta relación, ¿no? La persona que es infiel, esto es lo que puede ser complejo de escuchar para algunas personas, sobre todo si te han sido infiel, es que dependiendo del tipo de infidelidad, hay una probabilidad en algunas personas de que hayan construido un vínculo afectivo con la otra persona. Y entonces ahí la persona vive un duelo, la persona que fue infiel. Vive el duelo de la crisis que estamos viviendo nosotros como pareja, pero a la par estoy viviendo tal vez el duelo de estoy dejando ir a esa otra persona con la que por un tiempo me conecté emocionalmente. Esto, yo sé que a algunos les puede enojar, molestar, inquietar, pero pues es real, es lo que es, ¿no? No todos los casos son iguales, pero algunas veces sí. Entonces, uno de los duelos no reconocidos es una relación afectiva que mantuve con alguna persona y que nadie supo. Ya sé porque era mi amante o porque pues nunca abrí con nadie que estaba yo en ese vínculo afectivo y entonces pues es una pérdida, es un duelo que en algunas ocasiones solemos minimizar justamente porque nadie sabía o pensamos que pues justo tal vez moralmente no estaba bien y entonces no lo compartía con nadie y hoy que esa persona ya no está, estoy viviendo un duelo y no tengo con quién hablarlo, entonces ahí implica tener a alguien con quien, esta parte del acompañamiento, tener con quien acompañarte en este proceso. Otro tipo de pérdidas que solemos minimizar, pues la pérdida de una mascotita, el fallecimiento de una mascotita, otra pérdida que puede ser muy, muy, muy importante y que algunas personas pueden llegar a minimizar, muchas otras no, pero muchas otras sí es importante reconocerlo, es el bebé no nacido. Hay personas que pueden llegar a decir bueno, pero no nació y pues en realidad no lo conociste o así, pero la pérdida de un bebé no nacido, es una de las pérdidas muy, muy, muy importantes. Y me ha tocado escuchar a mujeres
que minimizan su proceso de duelo diciendo, pero pues nada más tenía, no sé, 2 meses de embarazo. Sí, pero llevabas meses con la expectativa, o incluso aunque haya sido un embarazo no planeado, en ti se generaron ciertas expectativas de la maternidad. Entonces, primero, reconocerle y ponerle nombre es súper importante porque todas las pérdidas son importantes. No importa que la del vecino consideres que tal vez es más fuerte. Todas, absolutamente todas son importantes. Otra que va relacionada con este punto es al poder nombrar y reconocer que sí, estoy pasando por un proceso de duelo, porque me mudé de ciudad, porque perdí un trabajo, porque lo que sea, ahora toca validar las emociones. Cualquiera, cualquiera que estés sintiendo. Acuérdate que te decía, la tanatología e incluso ir a terapia no es convertirnos en un robot que es, yo hablo de lo que me está pasando, pero no siento nada. O sea, al día siguiente ya estoy como si nada. Es, no, voy a reconocer que tengo tristeza, enojo, miedo, culpa, vergüenza, desesperanza, intranquilidad, ansiedad, angustia, toda la gama de posibilidades, y también en algunos episodios te he hablado de la ambivalencia, donde incluso a veces puedo sentir un poco de tranquilidad y a la par miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a vivir a otro país o a otra ciudad, va a hablar principalmente las personas que se van a vivir a otro país, hay algo que se le llama duelo migratorio, ¿no? Que, insisto, también la puede vivir alguien que se cambia de residencia en el mismo país. Pero bueno, en este duelo migratorio hay una parte de mí que puede sentir muchísima emoción de decir, wow, me voy a ir a vivir a Francia. Y entonces me genera entusiasmo estar caminando por las calles alrededor de la Torre Eiffel y vivir la vida parisina, ¿no? Me genera mucho entusiasmo, mucha alegría, pero a la par tengo miedo, tengo angustia, tengo preocupación, y una de las angustias y una de las preocupaciones que pueden vivir las personas en estas situaciones del duelo migratorio es, dejo a mi familia. Y yo no sé si en cuánto tiempo los voy a volver a ver, no sé, me da miedo que algo pase cuando yo no estoy, que llegue una enfermedad o que alguien fallezca, y entonces son ambas emociones, la ambivalencia, siento alegría y emoción por la nueva vida que voy a vivir, pero a la par hay una parte que me está doliendo muchísimo, que es dejar a mi familia, saber, tener incertidumbre sobre cómo me va a ir económicamente, laboralmente, etcétera. Entonces, súper importante poder validar las emociones. Evidentemente, el siguiente punto que te decía hace rato, lo mencioné hace unos minutos, es, yo te decía que todos vivimos nuestros duelos a nuestro tiempo, a nuestra forma, que no hay una regla rígida y precisa que diga todos los duelos tienen que vivirse en esta etapa, en este periodo, tantos días, tantas horas y tantos minutos, ¿no? El punto importante en esto es, vamos a respetarnos los tiempos. Cada persona vive su duelo a su propio ritmo. No vayas deprisa y no apresures a la persona que está a tu lado. No vayas deprisa en el, ya debería estar sintiéndome mejor, ya pasaron 2 meses y sigo llorando. Si eso está pasando, ve a terapia o ve a un acompañamiento tanatológico. Porque puede ser que sí esté faltando hablar más del proceso, de las emociones, de reconocer la pérdida, tal vez algo está pasando, pero no desde la prisa, es decir, no vayas a tu terapia, si es que ya estás en terapia, no vayas a terapia con la prisa de yo vengo para que ya mañana yo me sienta bien, no vayas a terapia con la prisa, ve a terapia desde el lugar de yo vengo aquí como un espacio para hablar, desahogarme. Con una persona decíamos, abrir la olla express, soltar un poco, regresar a mi vida sabiendo que la crisis, el dolor no ha pasado. O sea, ir a terapia no es de que en 3 sesiones ya sané, ya estoy bien, ya no siento nada. Es
Es todo un proceso. Insisto, hay muchos factores alrededor que nos van a determinar cuánto tiempo vamos a estar en terapia, pero no vayas a terapia con la prisa de, es que yo vengo para que en un mes ya esté yo como si nada hubiera pasado. Respetamos los tiempos. Mi tiempo de sanar y el tiempo de la persona que tengo enfrente, de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanas, de mis hermanos, de mis amigas, de mis amigos. Respetemos los tiempos, y respetar los tiempos implica saber estarte acompañando un poco como en el ir monitoreando, hoy qué vas necesitando de mí. Tal vez un día vas a necesitar de mí un abrazo súper fuerte y que nos sentemos y que te pase el pañuelo, ¿no? Y tal vez otro día vas a necesitar de mí que nos vayamos a caminar y que nos riamos juntas o juntos, y va cambiando. Y respetar los tiempos es, no te apresuro a, ya deberías haber avanzado. Respetar el tiempo es, tú me vas monitoreando cómo vas y yo aquí voy junto a ti y vamos viendo cómo nos vamos sintiendo. No hay prisa, no es una carrera de tiempo, no estamos cronometrando, simplemente estamos viviendo y estamos sintiendo. Siguiente puntito importante que nos enseña la tanatología para poder atravesar saludablemente los duelos, este también me gusta a mí muchísimo, que tiene que ver con encontrar tus rituales. Y ritual no me refiero, que en parte sí, pero en realidad no es tan ahí, que es prende tu vela y pon una imagen y reza o cosas así. En realidad, el hablar de rituales quiere decir, encuentra aquellas cosas que te ayuden o que te acompañan en el sanar. Sí, por eso sí entra el pon una vela, pon una imagen y ponte a platicar con la imagen, la famosísima carta, que no necesariamente tiene que ser de hoy murió alguien, mañana le tengo que hacer una carta de despedida. No. Ahí es justo donde respetamos los tiempos y es, espera, todo es a su debido tiempo, todo es cuando el cuerpo y la mente ya están en el momento de hacer determinadas tareas. Hay un libro que se llama Las tareas del duelo, es un libro muy famoso, que justamente en este libro hace hincapié, pues son tareas para atravesar duelos, ¿no? Y entonces todo el libro son actividades que nos pueden acompañar en diferentes tipos de duelos, pero algo que enmarcan en el prólogo, si no me equivoco, o en la introducción por ahí, algo que dice es, no se trata de hacer por hacer, o sea, no se trata de hacer tareas por hacer tareas, porque ahí tal vez estamos justo acelerando el proceso y acabamos de decir que vamos a respetar los tiempos. Encontrar tus rituales tiene que ver con, sí, haz todas las tareas que quieras, pero que sean tareas que vayan de acuerdo al momento y la etapa en la que estás, sin la búsqueda de ya apúrate, ya tienes que estar adelantado, ya te tienes que despedir. Las tareas o estos rituales de despedida, de recordar, de honrar, pueden ser esto, las cartas, pero no precisamente cartas de despedida, a veces son cartas para recordarte paradójicamente. Esa tarea yo la suelo hacer mucho y suele tener como un efecto bastante positivo, bastante bonito, que es, no me estoy despidiendo de ti, estoy escribiéndote todo lo que recuerdo de ti. Y estoy escribiendo lo que nos amamos, no importa el tipo de vínculo que haya sido, o, los rituales de hacer algún tipo de ofrenda hacia algo que perdí. Un collage, por ejemplo, si me estoy mudando de ciudad o de país, puedo hacer un collage. Termina siendo un ritual, ¿no? Donde qué voy a hacer, recordarme en mi nuevo país lo que tenía o lo que me gusta o lo que es significativo de la ciudad que dejo. Entonces, encontrar estos rituales es saber aquellas cosas que me van a acompañar, actividades o cosas que me van a acompañar a transitar por el proceso de duelo.
Y que estos rituales me van a ayudar a respetar mis tiempos, porque no es acelerarme y ya despídete hoy de la persona, me van a ayudar a reconocer que estoy atravesando una pérdida, a validar mis emociones, estoy triste, estoy ambivalente, estoy enojado, estoy frustrado, lo que sea, me va a ayudar a respetar mis tiempos y me va a ayudar a que de manera como práctica y activa pueda yo estar haciendo cosas, porque esto nos da la sensación de estoy siendo activo, no estoy teniendo un rol pasivo frente a la pérdida, sino estoy teniendo un rol activo. Y tener un rol activo es, estoy haciendo algo por lo que está pasando. Es como, estoy viendo que hay un fuego enfrente de mí, el rol pasivo es, ay, que alguien venga y que apague el fuego, o que alguien venga, me traiga una cubeta y entonces me pase la cubeta y yo apague el fuego. Ese es el rol pasivo. El rol activo es, estoy viendo que hay fuego, yo me levanto, yo busco una cubeta, yo busco agua, o yo me pongo a organizar, o yo digo, hey, tú pásame, tú pones el agua en las cubetas y yo soy la que lo echa, ¿sabes? O sea, me pongo no a decir, no es el decirle a los demás lo que tienen que hacer, sino es, tengo un rol activo donde yo me muevo y estoy haciendo algo por aquello que veo que está enfrente de mí y que está ardiendo simbólicamente, ¿no? Y el último puntito, pues es esta parte de transformar la pérdida en aprendizajes. Esto quiere decir que no es que tengamos que tener pérdidas para que aprendamos, pero la realidad es que no hay una sola persona, hasta que yo conozca, que nunca haya atravesado por absolutamente ninguna sola pérdida. Todos hemos atravesado alguna pérdida a lo largo de la vida. Entonces, no se trata de que me tienen que pasar cosas malas, entre comillas malas, porque también asumimos que las pérdidas es algo malo cuando en realidad pues, es parte de la vida, pero pensamos que, me tiene que pasar la pérdida para que entonces yo aprenda una lección. No necesariamente. La vida pasa. Familiares mueren, personas experimentamos pérdidas laborales, experimentamos fines de relación de pareja, experimentamos muchos tipos de pérdidas. Y entonces esta experiencia la puedo transformar en un aprendizaje, no asimilarlo como la vida me está castigando y entonces tengo que aprender de esta experiencia, porque esto es súper también creo que trascendente de la tanatología. Nos lleva a reconocer que las pérdidas no son castigos, ni divinos ni de la vida. Son cosas que pasan. Dolorosas, claro, complejas, por supuesto, pero no es un castigo. Y al no ser un castigo, tengo la oportunidad de reconocer que esto que estoy viviendo, pues me está llevando a experimentar algún tipo de aprendizaje porque me doy cuenta de cosas de mi persona que no me había dado cuenta que soy capaz de hacer, o me está invitando tal vez a madurar algunas cosas que no me estaba dando la oportunidad de madurar, o tal vez me está llevando a resignificar el amor por mi familia, por mis amigos, por mis hijos, tal vez me está llevando a darme cuenta que tengo que cuidar más mi cuerpo, no sé, hay muchas cosas y muchas formas en las que podemos resignificar la vida a partir de las pérdidas que tenemos. Ejemplo súper sencillo. Si yo pierdo las llaves, a lo mejor el aprendizaje que me llevo es, tengo que tener 2 pares de llaves o dejar uno en casa de fulanito o sacar un duplicado, siempre tener a la mano X cosa, ¿sabes? Y ese es un aprendizaje, no es un castigo, no perdí las llaves por castigo divino, es pasó, perdí las llaves, pero me llevó a que de ahora en adelante persona X tiene una copia de mis llaves o yo tengo un duplicado de mis llaves en X lugar y esto en ocasiones posteriores me facilita las cosas porque si vuelvo a perder las llaves porque soy muy distraída, pues ya sé que tengo un duplicado y ya sé que saco otro duplicado y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la tanatología nos enseña a transformar la pérdida en aprendizaje, reconociendo que podemos resignificar las experiencias de vida, por muy complejas que sean. Y otra vez, no es olvidar el dolor y es decir, ya no me va a doler nunca jamás porque lo que aprendí es a amarme más, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya nunca va a doler la pérdida que acabo de pasar. No, sí, va a seguir doliendo, va a seguir habiendo una pérdida. Hay momentos donde la emoción va a estar más intensa y a veces menos intensa,
Entonces, no es olvidar la pérdida, no es minimizar las emociones, pero sí es poner en la balanza lo que duele y lo que he aprendido de esta experiencia. ¿Sale? Entonces, estos son 5 puntitos que creo que pueden ayudarte a reconocer o a empezar a encaminar que puede ser un conocimiento y una habilidad y una herramienta indispensable, te decía, como primeros auxilios, de qué hacer ante una pérdida. Todos estamos expuestos a pérdidas, todos en algún momento nos vamos a volver esta persona que acompaña a otra persona mientras está pasando por un duelo, y es muy importante lo que te mencionaba, que es con lo que voy a ir cerrando. Conocer de tanatología nos reconecta con una vida mucho más amorosa y mucho más compasiva, con mi propia persona y con la otra persona. No llevarnos a una vida de sobreexigencia, no llevarnos a una vida en la que tenemos que hacerlo todo perfecto, no llevarnos a lo que estoy viviendo, lo tengo que asimilar y lo tengo que reconocer y lo tengo que, pues ya pasó un mes y ya tengo que seguir mi vida como si nada hubiera pasado. La tanatología nos habla del amor, nos habla de la esperanza, nos habla de la resiliencia, nos habla de el sentido de vida, de que la vida continúa, pero la vida continúa con amor y con compasión. Y antes de cerrar, quiero invitarte a, o más bien compartirte algunos libros que pudieran servirte de apoyo. Voy a tratar de hacer esto en los diferentes episodios. Aparte de la información y lo que platiquemos, hay algunas personas que les gusta leer o quieren saber un poquito más y quieren tener un mayor acercamiento a través de libros. Entonces, voy a tratar de al final de cada episodio hacer una recomendación de libros. Y en este caso son varios. Hay muchos libros que pueden aportarte. Obviamente, la más conocida y quien nos trae de primera mano o de manera mucho más reconocida a este mundo de la tanatología, pues es Elizabeth Kubler-Ross, y entonces obviamente todos los libros de ella súper recomendados, pero hay muchos otros textos que también pueden ser de apoyo, ¿no? Entonces, de Elizabeth Kubler-Ross, Sobre la muerte y los moribundos, ese es un gran libro, y La rueda de la vida, de La rueda de la vida es uno de los que más me gusta de ella, justamente pues porque nos habla de una manera un poco más autobiográfica. Este proceso de reconocer lo importante que son las pérdidas nos habla de ciertas experiencias, su mirada, sus aprendizajes. Es un libro, pues, inspirador, cercano, humanista, etcétera. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross. La pérdida necesaria de Judith Bjorst también es un libro un poco reflexivo, perdón, nos ayuda a reconocer los diferentes tipos de pérdidas que atravesamos a lo largo de la vida, la infancia, la juventud, pérdidas que tienen que ver con la salud, pérdidas que tienen que ver con los sueños, ¿no? Yo soñaba hacer esto o deseaba lograr cierta cosa en la vida, y a veces tenemos pérdidas sobre los sueños y las expectativas que tenemos sobre la vida. Un libro que también es súper famoso, de Jorge Bucay, El camino de las lágrimas. En este libro, pues, se explica de manera como muy clara y sencilla los procesos de duelo. Y bueno, para mí Jorge Bucay es un gran orador y cuentista. O sea, cuentista en un sentido, eso, construye realmente cuentos bastante didácticos, muy prácticos. Entonces, Jorge Bucay me gusta mucho. De mis favoritas mexicanas, que creo que es una gran representante del tema de tanatología en México, que es Gaby Pérez Islas. Gaby Pérez tiene cantidad de libros también. Incluso Gaby Pérez tiene algo muy bonito que le llama duelarios. Y entonces los puedes encontrar en Amazon o bueno, en las librerías. Y los duelarios justamente son como manuales que vienen ejercicios, actividades que te acompañan a transitar el duelo. Entonces, en realidad a mí Gaby Pérez me parece que escribe de manera como muy práctica, muy sencilla, muy fluida, muy entendible. Tiene cantidad de libros.
Uno de los más famosos es Cómo curar un corazón roto. Creo que es uno de sus libros más conocidos, pero tiene muchísimos. Y si estás pasando por una pérdida, los duelarios son actividades muy, muy bonitas y precisas eh, que te invita a mirar. Un libro que tal vez es un poco más para terapeutas, si eres terapeuta, Aprender de la pérdida, una guía para afrontar el duelo, de Neymeyer, perdón. Es un libro bonito, puede leerlo cualquier persona, obviamente, pero es un libro que como terapeuta creo que puede ser de gran apoyo pues para que obtengas más herramientas. También si eres terapeuta, Las tareas del duelo es un gran libro. Y uno de mis libros como favoritos, eh, y este libro yo lo recomiendo casi para cualquier tema, que no habla necesariamente de temas de duelo y tanatología, pero para algunas personas los procesos de duelo implican procesos a la par de sanar. A veces hay culpa y este es uno de los libros que, insisto, que es como de mis favoritos, que se llama Perdonar, de Robin Kazarjian. Eh, el libro se llama Perdonar, una decisión valiente que nos traerá la paz interior. Y para mí es uno de mis libros favoritos. Me encanta este libro justo porque está completamente enfocado en el tema del perdón a uno mismo, a la pareja, a la vida, a la sociedad. Y creo que acompaña muy bien los procesos de pérdidas, paradójicamente, como que te brinda muchas herramientas para sacar en los momentos menos esperados o en momentos que ni te imaginabas. Este creo que es un libro que, que acompaña muchísimo. Y pues bueno, esas fueron algunas sugerencias bibliográficas que tal vez puedan servirte de apoyo para este tema si tú quieres profundizar, si quieres conocer un poquito más. Y pues bueno, con esto voy a cerrar el episodio. Hoy me encantaría, en el pasado, también les decía, si quieres escribirme tu experiencia, si te ha tocado acompañar a alguien, etcétera. Y hubo personas que me escribieron, les agradezco mucho, me platicaron sus experiencias cuando les ha tocado, particularmente, justo me platicaron cuando les ha tocado acompañar. Alguien me platicó cuando le tocó que le acompañaran, ¿no? Que le pasaran a esta persona la noticia de, pues una noticia que cambió un poco el rumbo de su vida. Y en este episodio también te quiero platicar, o más bien te quiero preguntar si tienes alguna duda en particular, qué te gustaría saber más de la tanatología, si crees que necesitarías más herramientas, si consideras que ya lo has aplicado, no sé, platícame tu experiencia, platícame qué te pareció este episodio, qué te brinda o qué te gustaría profundizar un poquito más. Así que, por favor, siéntete libre de escribirme, de mandarme tus comentarios. Gracias por haber escuchado este episodio. Espero que esta es una especie de introducción a la tanatología y espero que esto te haya dejado una pequeña semilla de reflexión que con el tiempo puedas ir regando y haciendo crecer para que te conviertas en una persona que sabe enfrentar las pérdidas y que ya quedamos que el saber no es igual a ya no siento y paso las pérdidas como si nada hubiera pasado, sino que tengo herramientas para que yo las viva y para acompañar a otras personas, tal vez no como el especialista, pero sí como alguien que sabe sentarse frente a alguien que Gaby Pérez le llama el doliente, ¿no? Entonces, para sentarme frente a alguien que está pasando, o no frente a alguien, junto a alguien que está pasando por una pérdida. Si tú estás atravesando una pérdida, deseo que encuentres el acompañamiento, la calma y la fuerza para poder vivir este proceso. Eh, y deseo que tu vida esté tranquila, aún a pesar de la pérdida que estás pasando. Y si no estás pasando por una pérdida, siempre cierro con esta frase de deseo que vivas una vida en bienestar y en plenitud, porque justo esta frase del bienestar y la plenitud la,
la tomé, me la adjudiqué de alguna manera después de haber estudiado algunas cosas de tanatología y decía, pues sí, finalmente la vida está pasando y saber que puedo pasar esta vida, aun aunque hay etapas complejas, con ciertos niveles de bienestar y de plenitud, ¿no? Entonces, pues espero que este episodio te haya servido, espero que te deje algunas herramientas que puedan ser de utilidad para ti en el futuro y pues como siempre te agradezco que hayas dado un tiempo de tu vida, de tu día, para poder escuchar esto y que esto te regale algunas herramientas que puedan servir para que tengas una vida en mayor plenitud y bienestar. Nos vemos.